Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra primera sesión de nuestra semana uno, módulo 4, textos y visiones del mundo. En la primera parte estuvimos abordando acerca de lo que es la literatura, todos sus elementos de análisis, fondo y forma. Y vimos también que los géneros literarios corresponden a la forma. Bueno, aquí a través de esta infografía vamos a profundizar un poco más en ellos, ¿sí? Un segundito en lo que sigo aceptando aquí a sus compañeros. Bienvenidos nuevamente, bienvenida Erika, y bienvenidos a todos los que se van integrando. Entonces, les decía, la literatura se divide en géneros y subgéneros literarios. Esto es un elemento de forma. Luego a veces esto también me parece como muy relevante cuando a veces los mismos estudiantes en el aula presencial me comentan que no les gusta la literatura, etcétera. Me parece, yo siempre afirmo que sí les gusta o les va a gustar. El detalle es que no conocemos los diferentes géneros, los diferentes estilos, las diferentes formas que hay. Entonces, vamos a ver estas tres formas de literatura. Entonces, tenemos primeramente al género narrativo. Primer género, género narrativo. Y si te fijas, tenemos subgéneros narrativos, le digo yo, sus hijos, ¿verdad? El género narrativo tiene sus propios hijos, propiamente dicho, subgéneros narrativos. ¿Sí? Ok. Género narrativo, subgéneros narrativos. Género poético, subgéneros poéticos, hijos del género poético. Tiene hijos mayores y tiene hijos menores, pero son hijos del género poético o propiamente dicho, subgéneros. Y tenemos también al género dramático. Tenemos también al género dramático, igualmente tiene sus hijos o propiamente dicho, subgéneros mayores, menores y musicales. Anexo también un cuarto género que ya se incluye, es el ensayo literario. No voy a profundizar en el ensayo literario ya que no lo estamos viendo en el módulo y pues para que les sea todavía más sencillo de concentrarse en los géneros clásicos, género narrativo, género poético y género dramático, pero también ya actualmente se incluye al ensayo literario, que es una fusión entre la ciencia y el arte. ¿Sí? Bien, regresemos. Si se dan cuenta en esta semana, tienen que ubicar precisamente el género y el género de las obras que están leyendo. Entonces, para empezar, cada género tiene una intención, tiene un propósito y tiene características. Vamos a iniciar con el género narrativo. El propósito del género narrativo es contar historias, contar relatos. Esa es la intención general, desarrollar nuestra imaginación y creatividad. Esa es la intención que tiene el género narrativo. Fíjense cómo cada género tiene una intención distinta, ¿eh? Por eso les digo que yo creo que a todos nos gusta la literatura, el detalle es que no hemos ubicado cuál género es el predilecto. Entonces, el género narrativo, ¿qué características tiene? Precisamente hay un narrador. Hay un narrador, es la persona que cuenta la historia, que puede ser contarlo en primera persona, en segunda persona y en tercera persona, lo que conocemos como intradiegético, extradiegético, en fin, muchas formas de narrar.
Entonces, el género narrativo utiliza un narrador y como forma, como prototipo textual, utiliza la narración. Parece un trabalenguas, pero para que ubiquen muy bien. Además, el género narrativo cuenta con, hay un lugar donde se desarrolla la historia, un tiempo, personajes, todo esto encontramos en la historia, en estas historias. Y hay muchos tipos de subgéneros narrativos, hay muchas formas de narrativa. Tenemos a los mitos, que son relatos sobre dioses, tenemos a las fábulas, que tienen una moraleja, tenemos las epopeyas, que son grandes narraciones heroicas, tenemos las leyendas que narran algún acontecimiento que puede ser real, pero que con el paso del tiempo fue modificándose. Y tenemos también a la novela, que es el género por excelencia. Es el hijo predilecto, la novela es el hijo predilecto de la narrativa. Sí, es el género más complejo, es el género más extenso, más laborioso por su multiplicidad de tramas. ¿Sí? A ver, nos dice Erika, a mí me gustan las leyendas. Sí, Erika, gracias. Justo vamos a compartir precisamente acerca de ello en uno de los foros, acerca de leyendas que nos identifiquen en nuestras comunidades, porque las leyendas precisamente hablan de la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, conocer las leyendas es es adentrarse un poco en la historia, en la cultura de las sociedades de los pueblos. Entonces, pues bien interesante porque conocemos un poco más, además del misticismo y toda esa parte artística que se agrega con la redacción literaria. Muy bien, género narrativo, contar historias, desarrollar imaginación, hay narrador, tiempo, espacio, personajes. Esa es la intención del género narrativo. Veamos ahora la intención y las características del género poético. El género poético, ¿cuál es su intención primeramente? Transmitir emociones y sentimientos de una forma bella. Inmortalizar al ser amado a través de unos versos, de la belleza de la palabra. Eso es la intención del género poético. Fíjense, distinto. Más que contar historias como el género narrativo, este tiene la intención de expresar las emociones de forma bella. Está escrito en verso, algunas formas poéticas tienen rima, hay ritmo, el lenguaje es connotativo, hay una función poética principalmente, también hay una función emotiva. En fin, este es el género poético. Tiene muchas formas de manifestarse la poesía. Fíjense, la canción es es poesía o es un subgénero poético la poesía. Siempre también les comparto esto a manera de reflexión. Entre paréntesis las canciones, no todas. Sabemos claramente que en la actualidad hay muchas formas, por decirlo menos, muy genéricas de crear canciones pues que no cumplen con las características de la poesía, ¿verdad? Para no meternos en polémica y mencionar algún género en específico, pero ustedes saben, yo creo que todos escuchamos a través de, y en mi caso, nuestros alumnos, nuestros hijos, familiares, gente cercana, nos damos cuenta también de esas formas de canciones, pues que distan mucho de ser poesía. Entonces, pues no cumplen con las características, ni siquiera son canciones, ¿verdad? Son pues formas actuales, formas genéricas de aquí, ¿verdad? Porque
al ser la canción una hija, un subgénero de la poesía, pues tendría que tener belleza en la palabra, una expresión poética, y sabemos que muchas, pues no lo son, ¿verdad? Así es, Erika, ya lo dijiste tú. Seguramente habrá algunas, no todas, pero la gran mayoría sí, pues no nos regalan algo bello, algo estético, belleza en la palabra, un aprendizaje. ¿Cuánto aprendemos a través de estas bellas canciones, ¿no? De los grandes trovadores, como Joaquín Sabina, por ejemplo, Fernando Delgadillo, Auté, bueno, podemos mencionar muchos grandes, escritores. Podemos mencionar a muchos escritores, poetas, trovadores y muchos otros géneros, no solamente la trova, pero sí siempre me agrada compartirles un poco al respecto en este sentido para que conozcamos más y tengamos incluso mayores argumentos en cuanto a la canción. Bueno, pues la canción también es hija de la poesía, es una forma de poesía. Los himnos son poesía, el poema obviamente, la elegía, que es una forma de poesía donde se lamenta la muerte de una persona, el madrigal, generalmente con temas amorosos, el epigrama, donde se expresan pensamientos ingeniosos y satíricos, la letrilla dividida en estrofas, ¿sí? Denominadas estribillos. Entonces, este es el género poético. ¿Cuál es la principal forma del género poético? Los versos. Si nosotros vemos versos en el género poético, entonces, perdón, si nosotros vemos versos en un texto, sabemos que pertenece ese texto al género poético. Por último, el género dramático. Ahora vamos a ver la intención. Ya dijimos la intención del género narrativo, contarnos historias, desarrollar imaginación, creatividad. El género poético, transmitir emociones de forma bella. El género dramático, fíjense qué intención tan extraordinaria, qué interesante es este género, al igual que los demás, pero propiamente el género dramático, tiene la intención de servirnos de catarsis, tiene la intención de servirnos de reflexión. Digo yo que nos sirve como un espejo para darnos cuenta de cómo estamos actuando en nuestra sociedad como hijos, como padres, como parejas, etcétera, ¿no? Como individuos dentro de una sociedad. Por lo regular, a veces no nos damos cuenta de nuestro comportamiento hasta que lo vemos en alguien más. Eh, entonces, cuando estamos en el teatro, vemos esos comportamientos que nos ayudan o nos motivan también. A veces nos damos cuenta que nos estamos ahogando en un vaso de agua o nos damos cuenta que, por ejemplo, alguna problemática que estamos pasando es mínima a comparación de lo que le está tocando, está pasando o pasó ese personaje, ese actor. Eh, y que al final lo resolvió y que al final se motivó y salió adelante y nos deja ese aprendizaje de cómo salir adelante también nosotros, de luchar, de seguir creciendo, salir de esa adversidad. Fíjense, de hecho, una frase que me encanta de Federico García Lorca que dice, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que si que alguien que no, un pueblo, una sociedad, un individuo que no fomenta el teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa réplica, porque no tiene esa retroalimentación de darse cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo. Sí, fíjense qué intención tan extraordinaria del género dramático. Entonces, ojalá que cada vez más tengamos oportunidad de acercarnos al teatro. ¿Qué característica, qué forma tiene el teatro, el género dramático? Diálogos. Si nosotros vemos diálogos, estamos frente a un texto dramático, ¿sí? Hay un dramaturgo que es el que crea un guión teatral. Hay un guión teatral también
que es donde están todos los detalles, todos los diálogos, todos los acciones, los conflictos, todo en la historia que está pues a través de diálogos. También el género dramático tiene subgéneros dramáticos. Los mayores, tragedia, comedia y drama. Como dato curioso, estas obras en la antigüedad, por allá en la antigua Grecia, duraban días en sus representaciones, porque tenían más una intención de culto a Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Entonces, este, tenían estas representaciones escénicas más una intención de culto. Entonces, estas obras duraban días, tragedias, comedias y dramas. Y después, al paso del tiempo, surgieron las obras menores para justo, pues en esos lapsos de tiempo donde se tiene que cambiar escenografía, el vestuario, los personajes, en fin, pues surgen estos géneros menores precisamente para ello. El entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch o obras musicales como la ópera, el operete, la zarzuela, todas ellas representaciones ante un público, cada una con una característica en específico. Entonces, ahora ya conoces mucho más acerca de la literatura, de sus diferentes géneros. Si te preguntan género, ya sabes que son tres: narrativo, poético y dramático, pero incluso tú puedes precisar ya con el apoyo de esta infografía, puede ser que tú digas, bueno, esta obra su género es narrativo, su subgénero una novela. Entonces ya eres todavía más preciso. Bueno, esto en cuanto a géneros y subgéneros. Si hay alguna duda, alguna pregunta, adelante. Quiero compartirles también aquí, ahorita que estábamos hablando de las formas que utiliza cada género, para que quede aún más claro. El género poético utiliza los versos, ya decíamos, ¿verdad? El género poético utiliza los versos. Estos son versos, esas pequeñas líneas que componen un poema. Esta forma de verso pertenece a la poesía. Entonces, si nosotros rápidamente vemos la forma de verso, quiere decir que estamos ante el género poético. Bien. Si nosotros estamos viendo diálogos, solamente diálogos, estamos frente al género dramático, al teatro, ¿verdad? A un guión teatral. Fíjense cómo cada género tiene formas de texto, formas distintas. Y luego, me pasé la narrativa, aquí está. Y la prosa o la narrativa es la forma de la narrativa, ¿sí? O una prosa, en este caso, esta prosa, esta narración de Hermann Hesse, uno de mis autores favoritos. Les recomiendo mucho Lobo Estepario, Siddhartha, por ejemplo, de Hermann Hesse, un autor extraordinario. Entonces, vean cómo cada género tiene sus formas distintas. Vuelvo a repetir, esto es prosa, de manera concreta, esta es una narración del género narrativo. Estos son versos del género poético y estos son diálogos del género dramático, ¿sí? Obviamente en el género narrativo también podemos encontrar algún diálogo, se vale, pero si solo son diálogos, entonces estamos en un género distinto. ¿Sale? Bien. Vamos a continuar regresamos con nuestra presentación. Ok, vamos con el proceso de lectura. El proceso de lectura, sumamente importante.
Dos de las principales herramientas que tenemos como seres humanos para adquirir conocimiento y para expresarnos son precisamente la lectura y la escritura. Son nuestras principales herramientas para expresarnos y para adquirir conocimiento. Muy bien. Esta herramienta de la lectura nos va a acompañar a lo largo de los módulos y a lo largo de nuestra vida. Vale la pena hacerlo correctamente. Vale la pena conocer el proceso de lectura. ¿Existe un proceso para leer? Luego a veces los estudiantes, principalmente en el aula presencial, es que no se me pega, así dicen, ¿no? Es que no se me pega cuando leo. O a veces nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, por no aplicar el proceso de lectura, vamos a ver, igual para nosotros, pues nos va a servir. Entonces, si te fijas, primeramente hablamos de un proceso, hablamos de algo previo, es decir, algo antes de leer, algo durante la lectura y algo post, algo después de la lectura. Este es el proceso de lectura. Fíjense bien, antes, tocando aquí este punto, el primer punto déjenme incluso señalo, me gusta aquí hacer mis marcas. Aquí está. Estamos en esta etapa, en la etapa previa. Previa, ¿eh? Es antes de leer. Primeramente, leer en un espacio adecuado. Esto es sumamente importante. Desde, primeramente, organizar nuestro día, nuestra semana. ¿Qué días y a qué horas me conviene más leer? ¿Será lo mismo leer a las 10 de la noche, ya que estoy bien cansado, bien cansada, después de un día muy pesado, o leer, no sé, a las 6, 5, algún horario distinto? Claro que no. Vamos a tener una energía distinta. O leer en un espacio agradable. Este, tengo mi escritorio o estoy leyendo en la mesa, en un lugar destinado para la lectura, y si es naturaleza, si hay naturaleza, mucho mejor. Entonces, o leer acostados, lo más fácil es que vayamos a caer en el sueño, que nos vayamos a dormir. Y luego por eso decimos, ¿no? Es que me da flojera. Ok, todos estos puntos van a favorecer a tu comprensión de la lectura. Entonces, primeramente, debe de ser un momento que disfrutes, donde no tengas ningún pendiente. Es preferible que le dediques 1 hora a la lectura a que le dediques 3, pero 3, con el celular a un lado, contestando mensajes, televisor prendido, bueno, con un montón de distractores. ¿Será lo mismo? Seguramente no. Entonces, yo les propongo de la lectura desde una perspectiva distinta, desde un momento casi, casi ritualista, eh, de que nos dispongamos y que le demos alimento a los 5 sentidos. ¿Cómo está eso? La vista. Estamos en un lugar agradable, está recogido. Si no tenemos un espacio destinado, un escritorio, un espacio exclusivo para nuestra lectura, bueno, mínimo donde voy a leer es un espacio agradable, está recogido, bien, vista, olfato, huele rico ese lugar donde me voy a poner a leer. Prendí un incienso, simplemente huele rico, está limpio, olfato, gusto. A la hora de leer, me estoy tomando un tecito, estoy disfrutando de una paleta, de un dulce, etcétera. Oído, estoy escuchando música clásica mientras leo, música ambiental, música para leer y concentrarse. En fin, si se fijan, fíjense cómo les propongo la lectura, a diferencia de simplemente agarrar un libro, un texto y ponerse a leer acostados, contestando mensajes, televisor prendido.
ya un distractor por acá y un distractor por allá, etcétera. Luego me decía un estudiante en algún momento que me parece una buena estrategia también y se las comparto. Me dice, bueno, asesor, es que yo tengo hijos y mis hijos hacen mucho ruido, les tengo que tener el televisor prendido para que estén tranquilos y demás. Yo lo que hago, me pongo audífonos y pongo música clásica mientras leo o música para leer y concentrarse. Excelente. Es una muy buena estrategia también. El chiste es que nuestro momento de lectura sea algo agradable. Luego, por eso les comento que no nos gusta leer o nos aburre la lectura porque no la leemos desde esa perspectiva que va a ser un momento de conexión, un momento de relajación, un momento de expansión, un momento de conocimiento, un momento de aprendizaje, de contacto consigo mismo, de viajar al pasado, de viajar a otras épocas, en fin. Fíjense, cuando tenemos esta perspectiva, ya nadie nos tiene que decir que leamos. Leemos por gusto, leemos porque nos apasiona. Al contrario, estamos aprovechando cada momento, venimos en el transporte público o estamos esperando una cita, etcétera, en cualquier espacio, andamos cargando con nuestro librito porque es un momento de conexión, de relajación. Entonces, ojalá que lo veamos así, que lo pongamos en práctica como se los estoy compartiendo y verán que pues es otra cosa completamente la lectura. Es algo sumamente placentero, es algo, pues tal cual, sumamente placentero y de goce. Entonces, eso para empezar. Fíjense, todavía ni siquiera llego a la lectura y todo esto previo que tuve que hacer. Ahora sí, ya metiéndonos un poco más en materia, en el proceso, cuando voy a leer un texto informativo, científico, periodístico, etcétera, ¿qué sé al respecto? ¿Cuáles son mis conocimientos previos? Por mínimos que sean, hay que partir de ahí. Después, ahora sí, investigar antes de leer al autor. ¿Quién es el autor? Eh, si pertenece a algún movimiento literario, filosófico, en qué época le tocó vivir, si le tocó, si esa obra la creó dentro de un contexto de algún problema bélico, de alguna guerra, si él estaba pasando por una pérdida, un rompimiento, una situación familiar adversa, una situación económica adversa, en fin. Si nosotros sabemos todo esto antes de leer, seguramente vamos a comprender muy bien el texto al momento de leerlo. A diferencia de empezar a leer así, sin algo previo, sin un conocimiento previo, seguramente se nos va a hacer más complicado, no vamos a entender correctamente. Entonces es sumamente importante partir siempre del contexto, hacer algo previo en la lectura. Todo esto es previo. Luego, ya al momento de leer, pues ya decíamos cómo tenemos que leer, viviendo una experiencia. ¿Y cómo se vive una experiencia? Igual, ya les comenté, poniendo los cinco sentidos, disfrutando de un vaso de agua, de una taza de té, nuestro espacio es armónico, es agradable a la vista, huele rico, etcétera. Entonces, nos estamos imaginando el lugar, viajamos a esos espacios, a esos bosques, a esas ciudades, a esas casas, a esos castillos donde se dan las historias. En fin, cuando leemos de esa manera, viviendo una experiencia, nada se nos olvida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Véanlo ustedes, cuando vives una experiencia positiva o negativa. ¿Se te olvidan las experiencias? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pusiste tus cinco sentidos ahí, porque la experiencia, en las experiencias, de hecho, todo lo que sabemos siempre es pues a través de nuestros cinco sentidos. Entonces, cuando ponemos nuestros cinco sentidos en la lectura, pasa exactamente lo mismo, nunca se nos olvida. Entonces leemos y luego tenemos que contestar un cuestionario
Pues lo contestamos muy fácil porque estuvimos bien presentes en la lectura, nada se nos olvida. Y esto pues a la vez es una estrategia, ¿no? Son estrategias también, el aplicar el proceso de lectura es una estrategia de lectura también. Eh, ¿Qué podemos hacer también? Subrayar lo esencial, hacer una lectura exploratoria, luego hacer una lectura analítica. Todo esto es parte del proceso. Por último, en la poslectura, ¿qué hacemos en la poslectura? Después de que leí, siempre escribir algo, un resumen, una síntesis, eh, un listado de ideas principales, de palabras clave, en fin, lo que tú quieras, pero escribe algo siempre después de haber leído. Todo esto en conjunto es el proceso de lectura. Ojalá que lo pongamos en práctica en este módulo y en todos nuestros módulos. Eso es algo que nos va a servir pues para el resto de nuestra vida incluso, ¿no? Inclusive para nuestros propios hijos, si tenemos nuestros hijos, esta es una estrategia muy positiva para poderlos ayudar con la lectura, ¿no? Que a veces dicen que no comprenden o que no les gusta la lectura. Bueno, pues ya tenemos aquí una herramienta más para apoyarnos. Entonces, muy bien, continuamos. Estos elementos ya los vimos. Vamos a, igual los mencionamos rápidamente, elementos de análisis de una obra literaria. El fondo es el interior, el asunto, la forma es el exterior, el autor, la persona que crea la obra, el sujeto lírico es el equivalente al narrador. Nada más que el sujeto lírico es en la poesía, es quien habla en la poesía, que puede ser el autor o puede ser alguien externo, ¿sí? Un ente. Puede ser que quien hable sea el amor mismo, no sea el autor. Entonces, el sujeto lírico es la persona que habla. El contexto de producción, la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra, ¿sí? Y el contexto de recepción, pues la realidad que rodea a la lectura de una obra. Y esto lo vamos a conocer con estos, un poco más en específico, con estos ejemplos. De hecho, en nuestra actividad, de hecho, si se dan cuenta, todo lo que estamos viendo nos ayuda a tener mayor claridad de cómo resolver nuestras actividades de la semana. Contexto del autor es la situación, la madurez, la edad, el oficio, etcétera, todo lo relacionado con el autor. Veamos un ejemplo de Antoine de Saint-Exupéry del Principito. Francés nacido en 1900. Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye a Francia ocupada por los alemanes en 1940, llegando a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis, etcétera. Ahí sigue, puntos suspensivos. ¿De quién estamos hablando? Del autor. Este es contexto del autor. Todo lo que podamos saber en torno al autor, principalmente en relación a su obra. Ahora, contexto de la obra. Es el entorno, el espacio que sirve como marco para entender un lugar, un episodio, ¿sí? Adquieren gran sentido las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, etcétera, que suceden o que sucedieron cuando la obra fue escrita y publicada, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de la obra. Veamos un ejemplo igual con El Principito de Antoine de Saint. Fíjense ahora cómo está orientado a la obra, ya no al autor. Este es contexto de la obra. Publicado en Francia luego de su liberación y considerado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país,
Desde entonces, El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha sido recibido positivamente por parte de los lectores, por lo que se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones y adaptado a varios soportes artísticos como musicales, canciones, obras de teatro, películas, etcétera. Ahora aquí estamos hablando únicamente de la obra. Esto es contexto de la obra, ¿sí? Eh, Creo que vamos a quedarnos hasta aquí, hasta los elementos de análisis de una obra literaria. Esta presentación ya la tienen en plataforma, en el foro de novedades, para que se apoyen en la realización de sus actividades, porque está por cortarse la sesión. Más bien, dejar estos minutitos por si hay alguna pregunta, adelante, es momento, y si no, terminaremos hasta aquí con nuestra sesión. La sesión del viernes continuamos con la explicación de esta presentación donde pues damos respuesta a cualquier inquietud y la explicación y profundidad en los temas de la semana. Erika, la sesión la va a subir no, la sesión la subo hoy mismo, Erika, en la pizarra de sesiones. ¿Sale? Ahí en pizarra de sesiones voy a compartir la grabación para que la puedan ver, las veces que sea necesario. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí llegamos. Vamos a continuar la siguiente clase. Retomamos aquí los elementos de análisis de una obra literaria. Entonces, un gusto estar con ustedes, los que están de manera síncrona, los que nos ven de manera asincrónica, que ven las grabaciones. Muchas gracias. Les deseo lo mejor en este módulo que inicia en este módulo 4. Y bueno, quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario. Estoy al pendiente a través de el mensajero de plataforma y también el correo. Entonces, gracias por su presencia y su participación. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en línea CEP. Excelente noche. Gracias, Erika. Pasen buena noche, descansen, hasta la próxima.